¿Cuántos están alegres? A ver, ¿dónde está la gente que está alegre? Estamos alegres porque estamos en la casa de Dios. Tú estás alegre porque esta transmisión que sale desde la casa de Dios te bendice a ti y a tu familia. En el nombre de Jesús declaro que hoy será un día de gran bendición, una palabra que necesitamos. Yo quiero invitarlos a todos a cerrar sus ojos y poder orarle al Señor, ponernos de acuerdo. Dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ese es el gran problema, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en la iglesia. Pero pongámonos de acuerdo para que el enfermo sane en el nombre de Jesús. Hemos estado orando por aquellas personas enfermas para que sanen, no para que nos enfermen, porque muchos creemos que eso es lo ideal. Pero cuando ya estamos enfermos, oramos es para que se sane en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que las enfermedades en nosotros no sean de muerte, sino para ver la gloria de Dios. Oramos, Señor, por el que está caído, por el que está triste, angustiado, Dios, para que lo levante, para que lo llenes de gozo, de felicidad, para que le dé nuevas fuerzas. Tú dices en tu palabra que tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Y hoy oramos para que nos des fuerza, Señor. Necesitamos seguir batallando. Necesitamos seguir adelante en esta vida, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos un guía y ese guía eres tú. Necesitamos que tú seas quien nos conduzca, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que todo pensamiento contrario que nos coloque el enemigo en nuestra mente, lo desautorizamos, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Declaramos que nosotros tenemos la mente de Cristo, la sabiduría del Señor, y que cuando más lo necesitemos, nuestra mente se va a alinear a la mente de Cristo y vamos a tener la capacidad de tomar las mejores decisiones. Vamos a saber qué puerta tocar para que se abra en el nombre de Jesús. Vamos a ser personas sabias en el Señor, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Dile al Señor: yo soy tu caballito y tú mi jinete. Él es nuestro jinete y no hay nadie mejor que Él para conducir nuestra vida. Vamos todos con las palmas, vamos a declarar: Señor, dirige mi vida en esta mañana. ¡Woo! Y como un caballo sin jinete está tu vida, por más que busques ya no encuentras la salida. Andas por rumbos que jamás pensaste ir y por caminos que no quisiste seguir. Si estás cansado o estás vacío, te han golpeado, estás herido, escucha este consejo que te voy a dar, que te habla un hombre que estuvo en tu caminar. Escucha este consejo que te voy a dar, que te habla un hombre que estuvo en tu caminar. ¡Echa para allá! Suelta tu carga, dásela a Cristo, si Él te cabalga, no estás perdido. Suelta tu carga, dásela a Cristo, si Él te cabalga, no estás ¡Vamos, perdido. dile, Soy caballito para ti, ven cabalga en mí, dame razón para vivir. No quiero morir, soy caballito para ti. ven cabalga en mí, toma la rienda de mi vida y ven, llévame hasta aquí. Si como un caballo sin jinete está tu vida, por más que busques ya no encuentras la salida. Andas por rumbo que jamás pensaste ir y por camino que no quisiste seguir. Si estás cansado o estás vacío, te han golpeado o estás herido, escucha este consejo que te voy a dar, que te habla un hombre que estuvo en tu caminar. Escucha este consejo que te voy a dar, que te habla un hombre que estuvo en tu caminar. ¿Qué vamos a hacer? Suelta tu carga, dásela a Cristo, si Él te cabalga, no estás perdido. Suelta tu carga, mi hermano, dásela a Cristo, si Él te cabalga, no estás perdido. Soy caballito para ti, ven cabalga en mí, dame razón para vivir. No
quiero morir, soy caballito para ti. Ven caballo en mí, toma la rienda de mi vida y ven, llévame hasta ti. Soy caballito para ti. Ven caballo en mí, dame razón para vivir. No quiero morir, soy caballito para ti. Ven caballo en mí, toma la rienda de mi vida y ven, llévame hasta ti. Soy caballito para ti. Caballito, caballito para ti. Llévame pa' donde quieras. Caballito, caballito para ti. Yo me dejaré llevar. Caballito, caballito para ti. Vuelvo al cielo contigo. Caballito, caballito para ti. Llévame, llévame. Caballito, caballito para ti. Soy caballito para ti. Vamos, cántale, dile. Soy caballito para ti. 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 Amén. ¿Cuántos se van a dejar dirigir por el Señor? Amén. Diga, soy caballito para ti, Señor. Soy caballito para ti, Señor. Hace más o menos un año, cuando iniciaba la cuarentena aquí en Colombia, una persona me preguntaba, ¿ustedes se acuerdan que al principio las transmisiones eran, pues obviamente sin lo presencial, era en nuestra casa, el pastor predicando, únicamente él aparecía en la cámara? Y en ese momento el bebé estaba recién nacido, realmente tenía un mes, menos de un mes, y para hacer a veces las transmisiones me tocaba dejarlo solo, meterlo en la cuna, dejarlo solo, ponerle el móvil, y no siempre estaba tranquilo por cumplir con las transmisiones. Y una persona me dijo, no entiendo por qué ustedes son tan entregados, o sea, ¿cómo son tan entregados para servir? Si Dios de todos modos ve lo que hace, sea mucho, sea poco, ¿por qué son tan entregados? Y mi respuesta para esta persona fue, mientras yo me encargo de las cosas de Dios, Él se encarga de mis cosas. Mientras yo me desespero por servirle al Señor, porque su casa esté bien, Él se va a desesperar porque la mía esté bien. Amén. ¿Cuántos saben eso? Y yo le decía, es que esa es la diferencia, porque yo pienso primero en lo de Dios, porque Dios va a pensar en lo mío. Cuando uno tiene un problema de computadores, uno busca un ingeniero de sistemas porque uno sabe que va a ser la persona más adecuada para hacer eso. Si uno va a construir una casa para los planos, uno busca un arquitecto porque sabe que es la persona indicada. Igual pasa, cuando uno tiene problemas en su vida, ¿quién es el más indicado? Dios. De cualquier área, Dios es el experto en todas las áreas. Es por eso que yo me preocupo más por estar sirviéndole al Señor, por mirar a ver qué hago y qué dejo de hacer en la casa de Dios, que quizás por mi casa. Porque Él, se encarga de mi casa. Y mientras al principio de pronto sufría porque mientras transmitía el niño se quedaba solo, hoy por hoy tenemos la dicha de que tenemos un niño juicioso para dormir, un niño que se ha acostumbrado a conciliar el sueño solito, de que si se levanta en la madrugada, él mismo vuelve, se acomoda y se duerme. Pero yo siento que eso es el resultado de haber puesto a Dios en el primer lugar. Sí, que el primer mes fue difícil dejar al niño solo y muchas veces transmitiendo lo escuchaba llorando, desde abajo lo escuchaba y decía, tengo que terminar la transmisión, luego voy por el niño. Pero hoy veo los resultados y muchos me pueden decir, eso no está bien, dejar llorar a un niño no está bien, los psicólogos me lo pueden decir, pero yo sabía que Dios estaba encargando de mi hijo mientras yo me encargaba de las cosas de él. Y hoy veo los resultados de un buen comportamiento, de un niño que sabe dormir, porque yo siento que Dios dijo, si ella me está sirviendo, me está poniendo en primer lugar, yo me voy a encargar de su hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor es encargarse de las cosas de Dios para que Él se encargue, diga, de las mías. Y ¿sabes qué me da la seguridad de que Dios es el mejor para encargarse de mi casa? Porque Dios todo lo puede. Hay cosas que yo no puedo ni siquiera en mi hogar, pero diga, Dios todo lo puede, porque tenemos un Dios, diga, que todo lo puede. Vamos a decirlo, tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Diga, me va a levantar del polvo del suelo, me va a levantar. Vamos a gozarnos, iglesia. Vamos con las palmas.
que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, que recuerdo. ¡Vamos, gózate! Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo. ¡Vamos, iglesia! ¿Cómo dice? Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú Escúchalo. quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. ¡Cántalo! Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor. ¿Por qué? Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría. Porque curaste el quebranto, que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo. ¡Grítalo, grítalo! Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Cuántos lo saben? ¡Vamos a gozarnos! ¿Cuántos pueden gritar? ¡Ay, hombre! Y yo soy tan diferente a mi vida de ayer, que ahora sí entiendo mi razón de ser. ¡Ay, qué alegría! Yo no hay palabras como agradecer. ¡Cántalo! Que me haya dado una buena iglesia y hoy en ella poderte cantar. Tengo un Dios ¡Vamos que arriba, todo lo hermanos! puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que Sí, le con pida. fe. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. ¡Cántale! No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor. Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría. Porque curaste el quebranto, que a mi alma entristecía. Por eso ahora, cantando, cantando puedo. ¿cómo dice Kevin? Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo ¡Más fuerte! lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. ¡Hey! 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 ¡Vamos todos con las manos arriba! ¡Hey! 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 Y esta fiesta se prendió con Cristo Jesús. Yo sé que mi Redentor ¿Qué va a nos hacer? tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene ¿De que dónde? levantar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor ¿Qué va a hacer? nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a ¿Qué otro vamos a mejor hacer? lugar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar. Confía, hermano, confía, nos tiene que levantar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor Dile al de al lugar. lado, confía hermano, confía, nos tiene que levantar. Confía hermano, confía. Nos tiene que levantar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Del polvo de donde esté a otro mejor lugar.
luchó con el ángel. ¿Por qué? Por una bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Yo la vine a buscar. Dilo. Y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Dámela, Señor, con tu gran poder. Dámela, Señor. Con tu gran poder. Yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy. Vamos con las palmas. Y vamos con ese gozo a alabar al Señor Jesucristo. Arriba ese gozo. Vamos a darle un grito de júbilo. Yo sí sé qué pasó en el monte Oreb. Yo sí sé. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo en que el monte pasó? Oreb? El Espíritu de Dios Se movía con poder. El Espíritu de Dios Se movía con poder. y déjalo que se mueva, 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 y déjalo ¡Que se mueva! que se mueva, 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 que se mueva. Ya llegó, ya está aquí. El Espíritu de Dios, Ya llegó y ya está aquí. el Espíritu de Dios Pero dale la libertad en tu corazón, pero dale la libertad. en tu corazón. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Ajá, así se alaba a Dios. Ajá, así ¿Cómo, se alaba cómo? a Dios. Con gozo, hermano, con gozo, hermano, con gozo. ¿Cómo es que se alaba a Dios? Ajá, así se alaba a Dios. Ajá, así se alaba a Dios. Con gozo, hermano, con gozo, hermano, con gozo. Y hasta aquí el Espíritu de Dios. Ya llegó y ya está aquí. El Espíritu de Dios, saltando, todos saltando, todos saltando, todos saltando. ¡Vamos, dáselo fuerte! Yo quisiera aprenderme esa saltada de algunos. No salta con los brazos, saltando. Vamos a tener que buscar un profesor de educación física. A ver, todos saltando, todos saltando. Si usted no puede saltar, o usted está vieja o usted está gordo. Y yo creo que ninguna de las dos es conveniente. ¿Cierto? ¿Cuántos están viejos? Diga la cédula. Ay, les voy a echar un cuento de las cédulas. Imagínense que para un papeleo de la iglesia necesitábamos la cédula de todos los líderes. Yo no sabía si eran las cédulas o era un reporte de la SIJIN, del DAD, de la UPJ. Oye, me tienen unas caras. Les digo yo, metí las cédulas al computador y Windows me mandó un anuncio. Favor, renovar la cédula. Dame el favor, hay cédulas que no dan buen testimonio. Cuando no habían sido procesados por el Señor. Amén, líderes, ¿cierto? Mira, había uno que tenía una cara de matón. Dije, ¿será que la vida pasada fue...? Uno dice, ¿será que en la vida pasada fue alguna cara de seriedad? Otra que el pelo le iba para este lado y no para el otro. Hay que renovar la cédula. Diga, vieja la cédula. Y bastante vieja que está, ¿cierto? ¿Cuántos vinieron este jueves que pasó? Levante la mano bien alto. Ok, hay una cámara grabando y vamos a saber si es verdad o es mentira. No, mentira. ¿Cuántos vinieron el jueves? ¿Cuántos dicen los jueves pasa algo muy bonito? Algo poderoso pasa los jueves, amén. Yo quiero extenderles una invitación. ¿Quién cuando ha tenido miedo dice, la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder. Vaya uno a una iglesia o no, uno está asustado, uno escucha un ruido en la noche, la sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? Este jueves vamos a saber, a practicar realmente lo que es la sangre de Cristo. Vamos a ver realmente cuál es el poder que tiene la sangre de Cristo. Jesús murió, diga, para limpiarme de mis pecados. Con su sangre me limpió de mis pecados. Pero ¿sabes que debemos ser limpios de otras cosas? En estos jueves hemos venido hablando del temor y del miedo. ¿Cuántos han sentido algo poderoso con los temas del temor y el miedo?
Vamos a seguir siendo limpios de temor y de todo miedo, pero también vamos a ser limpios, ¿sabe de qué? De la enfermedad. Porque quizás yo sé que hay mucha gente que tiene un diagnóstico médico negativo, diga, voy a ser limpiado de esa enfermedad. Pero habemos otros que no tenemos diagnóstico médico, pero vivimos con un mal. La enfermedad, ese malestar, ese dolor llega, nos visita, se va por unos días, uno se siente bien y vuelve. ¿Cuántos dicen eso me pasa a mí? O quizás se fue pero llegó otro nuevo. Y uno dice, pero Hans, si no estoy presa me están buscando. Se me va el dolor en el dedo, pero me llega en el pie. Se me va en el pie, pero me llega en la cabeza. ¿Cuántos reconocen que están así? Diga, la sangre de Cristo me va a limpiar este jueves. Si usted es de los que siente temor, siente miedo, o siente que hay una enfermedad, un malestar, un problema de salud que lo está acosando y que no lo quiere soltar, este jueves es el mejor día para que usted venga. Quizás hay otros que se sienten angustiados, que sienten que cuando van a dormir algo no los deja, que se sienten como preocupados, como si algo hubiese pasado o si algo fuera a pasar. Diga, yo voy a ser limpia o limpio de toda angustia por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, dígalo, tiene poder. Diga, la sangre de Cristo tiene poder. Y este jueves vamos a saber realmente cuál es el poder. ¿Cuántos vienen este jueves? ¿Cuántos van a venir este jueves? Mi pregunta es, los que no sufren de nada. Oye, qué envidia. Ya quisiera yo, hasta la uña me duele, se me va a partir me duele. No sufren de nada, duermen tranquilitos, no sienten miedo. ¿Cuántos sienten miedo? Levante la mano bien alto. ¿Cuántos sienten temor? ¿Cuántos a veces les cuesta dormir? Bueno, si es como el pastor, no. Nene, tal cosa así. Acabo de hablar contigo. ¿Cuántos son así como él? Ay, solo envidio. Sí, también. Ay, ¿tienes sueño? No tengo sueño, ratito. ¿Qué tal que tuviera? Y yo tengo sueño y estoy, Señor, necesito dormirme. Personas así que le pasa como a mí, que pelean con el sueño, tenemos que venir el jueves. Diga, yo no puedo faltar el jueves. Si no es el jueves, si usted el jueves no viene por su liberación, por su sanidad, por su limpieza, por decirlo así, por ser limpios con la sangre de Cristo, déjeme decirle que hágalo. ¿Cuánto les cuesta dormir? Si no vienen el jueves. ¿Cuántos tienen dolorcitos por ahí de una cosa, de la otra? Si no viene el jueves. ¿Cuántos sienten temor y miedo? Ya no me sale. Si no viene el jueves. Me toca venir el jueves porque ya no me sale. Diga, yo voy a venir el jueves. Voy a venir a pelear por mi salud. Voy a venir a ser cubierta con la sangre de Cristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes cuál ha sido uno de los mayores problemas por lo que estamos viviendo esto de pandemia, crisis económica, crisis en la salud, crisis familiar, todas las crisis habidas y por haber? Es por no reconocer al Señor. Uno de los planes que Dios tenía con esta situación era que reconociéramos que Él era el único Dios sobre nuestra vida y sobre nuestra tierra. Pero lastimosamente no ha sido así. Lastimosamente en el momento de la angustia, ay Señor, tú eres mi Dios y todo el mundo, amén, amén. Pero cuando las cosas fueron bajando, igual la gente se fue alejando. Y hoy quiero que usted y yo nos unamos a hacer una declaración y a declarar que el Señor, que Dios es Dios de este pueblo, que el Dios Todopoderoso es Dios de esta ciudad y que el Dios Todopoderoso es el Señor, diga, de esta nación. Que muchos los desconocen, pero hoy usted y yo nos vamos a unir a declarar, eres Dios de este pueblo, dilo, eres Dios de esta ciudad y eres Dios de esta nación, amén. Yo te invito a que levantes tus manos y le puedas decir, Señor, yo te reconozco a ti como único Dios en mi vida, único Dios en mi familia, único Dios en mi tierra. Eres Dios en esta ciudad. El Señor de esta nación. De esta nación. Dilo, eres Dios. Eres Dios. Eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad. Eres luz en la oscuridad. Eres paz. Eres paz alcanzado. Eres Dios. Porque no hay otro como tú. No hay otro como tú. Dilo, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, iglesia. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo.
declarar grandes cosas. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Vamos todos juntos a cantarlo. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Vamos, abre tu boca y decláralo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Sí, aquí en Soledad Dios lo va a hacer. Grandes cosas vienen ya. Aunque nadie dé un peso por Soledad, y aquí Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes con esta iglesia y con cada miembro de este lugar. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Porque de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Quizás hemos sido menospreciados como personas, como iglesia, por vivir en este lugar, por ser de este lugar. Pero diga, grandes cosas Dios va a hacer aquí. Grandes cosas Dios va a hacer conmigo. Grandes cosas Dios va a hacer con mi negocio. Grandes cosas Dios va a hacer con mi familia. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen. Decláralo. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Es que en Barranquilla todo es desorden, en Barranquilla todo es guachafita. Aquí en este lugar Dios va a ser grande. De este lugar Dios va a sacar grandes personas. Dilo, grandes cosas, no pequeñas, no medianas, grandes cosas. Dios hará. Grandes cosas y empieza por ti. Y empieza por ti. El que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Va a empezar a transformar esa vida tuya y vas a terminar siendo exitoso en todo lo que emprendas, así como lo dice Josué capítulo 1 versículo 9, y te irá bien. Y todo lo que emprendas, si no te apartas ni a derecha ni a izquierda de la palabra del Señor, serás exitoso, te dice el Señor. Porque mío es el oro, te dice el Señor, mío es la plata. Yo soy el que coloco en tu mano el dinero. No empieces a pensar cómo lo vas a obtener, solamente haz proyectos de mi mano, donde yo sea tu socio, donde yo sea tu compañero, donde yo sea tu amigo, y verás cómo coloco el dinero en tu mano, cómo hago que las puertas que están cerradas se abran, cómo la oportunidad llega, cómo el negocio se da, cómo vas firmando ese empleo en este momento, ese contrato. Hay alguien que está firmando un contrato de compra-venta, escúchame, no solamente en la iglesia se van a firmar contratos de compra-venta en los próximos meses, sino que tú vas a empezar a firmar contratos de compra-venta, porque el Señor te dice, te daré lo tuyo, te daré tu tierra, te daré tu territorio, esa casa, ese apartamento será tuyo, te dice el Señor. Hoy es un tiempo profético donde Dios empieza a sanar al enfermo. Hoy hay un tiempo de sanidad. Mira, en medio de la profecía, Dios sana al enfermo, liberta al cautivo, echo fuera todo espíritu inmundo de enfermedad, de dolor, todo espíritu que controla tu mente con depresión, que te
te deprime, que te hace sentir solo, ahora en el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, en el nombre poderoso de Jesús. Llamamos al Espíritu Santo de los 4 puntos cardinales y declaramos que sopla sobre nosotros para que traiga poder sobre nuestras vidas, para ser testigo del poder de Dios en esta tierra. Declaro que sobre tu vida tú dejarás huella. Escúchame, la gente sabrá que tú eres hijo de Dios, no porque vivas con las manos levantadas en la calle gritando aleluya, gloria a Dios, hermano, sino porque verán la prosperidad, verán el favor de Dios en tu vida, verán que Dios trae bendición, que mientras otros mueren tú sigues vivo, mientras otros se enferman tú sales de la enfermedad, mientras otros quiebran tú empiezas a prosperar, mientras otros se estancan tú sigues adelante, mientras otros se separan tú sigues ahí con la familia, o alguien que reciba lo que Dios quiere para ti. Es un tiempo de bendición. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Tiempo de bendición. Bueno, mientras tú tomas asiento y en casa te acomodas, yo hoy voy a hablarte de un personaje llamado Jeremías. Jeremías era una persona que llegó a ser un profeta, un gran profeta, y un gran libro ahí en la Biblia escrito por Jeremías. Pero Jeremías se le conocía como el profeta llorón. El profeta llorón porque creo que al principio era como muchos de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto es esos que van cargados y van llorando. Dios le dice, te voy a bendecir, y la persona llora y dice, ¿y con qué plata? Dios te dice, te voy a restaurar tu hogar, y dice, pero con esta mujer o con este hombre es imposible, no cambia. ¿Sabe? Era ese tipo de personas que al principio era llorón, al principio se quejaba por todo, ¿sabe? Pero ¿sabe? Dios lo fue transformando y terminó siendo el gran profeta Jeremías. Tal vez tú has sido un llorón, tal vez tú has sido un quejón de primera con Dios, tal vez no te ha parecido muchas de las cosas que Dios te dice, pero sabes una cosa, con el tiempo llegarás a ser como Jeremías, grande en el Señor, porque terminarás creyendo que Dios te puede usar, grande en el Señor porque terminarás creyendo que Dios puede hacer a través de ti muchas cosas, amén, grande en el Señor porque vas a tener fe, lo más importante, tendrás fe en Él y le agradarás al Señor. Resulta que Jeremías, como cualquiera de nosotros que camina con el Señor, cualquiera de nosotros que sea firme, que camine con el Señor, que le crea a Él, puede tener problemas. Alguien diga, yo puedo tener problemas. ¿Sabe? Siempre se ha creído que los problemas es consecuencia del pecado. No necesariamente. No necesariamente. Sí, alguna persona en la iglesia puede vivir en pecado y puede traer sus consecuencias, pero otros viven en la santidad de Dios, otros viven creyéndole a Dios, en la palabra del Señor a través de la fe, y les pasa también cosas adversas. La pregunta sería, ¿pero por qué Dios no hace diferencia entre esas personas que buscan a Dios y las que no lo buscan? Hoy vamos a estudiar eso en la Biblia a través de Jeremías. ¿Sabe? La Biblia me dice que Dios hace diferencia entre el que le busca y el que no le busca, entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que ofrenda y el que no ofrenda. Pero eso no es algo instantáneo. Eso lo puedo ver yo a través de las 10 plagas de Egipto. Antes de empezar con Jeremías, quiero irme un poquito atrás en la Biblia, en las 10 plagas de Egipto. Resulta que cuando Dios quería sacar al pueblo de Israel, de Egipto, Él va a mandar 10 plagas. La primera plaga fue convertir el agua en sangre. Diga conmigo, el agua en sangre. Dice que el agua se convirtió en sangre, la del río Nilo, y todo el río Nilo quedó vuelto nada. Los peces se murieron. Todo empezó a oler a podrido, a feo, hedía feo. ¿Sabe? El de Israel iba a tomar agua. No habían peces y el agua no se podía tomar. El egipcio iba a tomar agua y tampoco. Tal vez dirían los de Israel, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Dios está mandando plagas y a mí también me está afectando. Vino la segunda plaga. Dice que igualmente llegó a Israel, como igualmente llegó a Egipto. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Sabe? La diferencia está cuando la gente empieza a tener fe. ¿Dónde está la gente que empieza a tener fe?
Uno no tiene fe en el éxito, uno tiene fe en el problema, en la crisis. Pasó la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga y a todos les cayó por igual. Pero la fe empezó a marcar la diferencia. A partir de la cuarta plaga, la cuarta no le cayó a Israel, le caía solo a Egipto. Empezó Dios a hacer la diferencia, porque la diferencia la hago yo. Diga conmigo, la hago yo a través de mi fe. Cuando empiezo a creerle a Dios que a pesar de los problemas yo puedo salir adelante en medio del problema, la fe empieza a generar una diferencia. O esto es para alguien, te lo repito, cuando tú estás caminando en medio del problema y tú tienes fe, esa fe va a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque tú crees que a pesar del problema tú puedes. Tú no te pones a comparar con el otro, que dice el otro no busca al Señor y tiene el mismo problema que yo. Yo busco al Señor y mira cómo estoy. No, esa persona tiene fe y cree que hoy está igual a la persona que no busca al Señor, pero mañana será diferente. Eso es lo que la gente tiene que empezar a entender. Eso fue lo que pasó con las plagas de Egipto. Cuando ellos creyeron, empezó la diferencia. Resulta que yendo hacia Jeremías, cualquiera diría, ¿cómo es posible que Jeremías esté preso en la cárcel? Preso por un delito que no cometió. ¿Sabes por qué estaba preso? Por hacer la voluntad de Dios. Por hacer lo que Dios le mandó a hacer, predicar la palabra, llevar el mensaje de Dios. Tal vez alguien me dirá, pastor, pero yo oro, yo estoy congregándome, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo estoy creyendo. ¿Cómo es posible que me pase esto adverso? Hoy quiero hablarle a los Jeremías de esta iglesia que a pesar de que están caminando con el Señor, algo adverso les está pasando. Eso no quiere decir que usted esté en pecado o se alejó de Dios. Eso lo que quiere decir es que Dios confía en que tú tienes suficientemente fe para salir de esa situación. ¿Aló? Mira lo que le pasó, lo metieron preso. ¿Por qué lo metieron preso? Porque él estaba diciéndole al rey lo que Dios le mandó a decir. Le dijo al rey de Israel, le dijo, mire rey, Dios te manda a decir que es necesario que nos entreguemos, que como nación nos entreguemos ante Babilonia. Babilonia nos tiene rodeados. Babilonia está a punto de invadir la ciudad y cuando la invada no va a quedar ni una aguja. Va a quemar la ciudad como han hecho con todas las ciudades. Pero el Señor nos dice que si tú te entregas, tú que eres el rey, los funcionarios y todos nos entregamos en paz, ¿sabes? Él va a perdonar nuestra vida, inclusive nos va a ir bien. Algunos nos va a llevar a territorio extranjero, pero vamos a trabajar. Otros nos quedaremos en este lugar, pero es necesario que te entregues. El rey, ¿sabes? Meditaba sobre lo que estaba pasando porque no era cualquiera el enemigo. Era el rey más poderoso de la tierra en ese entonces. El imperio babilonio, Nabucodonosor, el rey más famoso de toda la historia. Hoy por hoy hay 7 maravillas del reino antiguo. La gente que viaja va a Babilonia a ver los jardines colgantes que estaban en el palacio de este rey poderoso de hace más de 3000 años atrás. Y sabe, no era nada el que venía, era Nabucodonosor. Pero el rey decía, no, yo no puedo entregarme. Yo no puedo pasar de pronto a que me lleven a otra tierra extranjera y me pongan a trabajar como siervo. Tal vez el funcionario que estaba, los funcionarios que estaban ahí con el rey decían, no, imagínate, vamos a perder las prebendas que tenemos aquí. Vamos a luchar. Pero la palabra de Dios en ese momento no era de luchar. La palabra de Dios en ese momento era de entregarse. Era de pasar con la cabeza abajo y entregarse en manos de Nabucodonosor para que la vida de todos los de Israel fuera perdonada. Y saben, no lo hicieron así. Por eso se atormentaban cada vez que escuchaban a Jeremías. Escúchame, hay mucha gente que no viene a la iglesia porque los atormenta cada vez que Dios le dice lo que tienen que hacer. ¿Aló? Invita a alguien a la iglesia. Mira, hay gente que no es capaz ni de ver la transmisión cuando empiezan a escuchar mensajes como el del domingo pasado. ¿Por qué? Porque como el mensaje es económico, te atormenta el mensaje económico porque estás pasando una necesidad económica. Pero es cuando tienes que estar más presto a entender que Dios tiene grandes planes para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jeremías ahí en la cárcel, un día dice que le ofrecieron una propiedad. Resulta que Jeremías, como hombre de Dios, sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Israel iba a quedar totalmente devastada. Él sabía que el rey no se iba a entregar, que Nabucodonosor iba a terminar invadiendo la ciudad. Y vienen y le ofrecen una propiedad. Cualquiera diría,
yo estoy en la cárcel, ¿para qué voy a comprar una propiedad? Cualquiera diría, ¿para qué? Si yo sé lo que va a pasar, va a haber destrucción, mejor para qué. Pero sabes una cosa, ya Dios le había hablado al corazón y le había dicho, Jeremías, es el tiempo de prosperar. Porque para muchos la adversidad, cuando están en la cárcel, y tal vez me dirás tú, pastor, yo no estoy en la cárcel. Sí que estás en una cárcel, yo tal vez estoy en una cárcel. Hay cárceles como la deuda. Hay gente que no puede salir de esa cárcel. Hay otras cárceles como la escasez, muy diferente a la deuda, ¿sí? En medio de esa cárcel de la escasez que nunca hay, ¿sabes? Que nunca te alcanza, ¿sabes? Tú quieres salir pero no puedes, eso es una cárcel. Hay gente que vive en la cárcel de la depresión. Quiere dejar de vivir deprimido, pero sigue deprimido. Hay gente que vive en la cárcel de la soledad. Quiere dejar de sentirse solo aunque tiene mucha gente alrededor, pero no es capaz de sentirse bien. Se siente solo, se siente abandonado. Eso es una cárcel. Hay gente que la cárcel es la enfermedad. Siempre tiene algo. Quiere dejar de estar enfermo, pero siempre está con un dolor, siempre está con un achaque, siempre está con que me duele esto, con que el médico me dijo aquello. ¿Sabe? Está en una cárcel. Así estaba Jeremías. Yo quiero hablarle a aquellos que sienten que están en una cárcel, como la cárcel del desamor. Que siente que en la familia nada funciona. Que siente, escúchame, que de pronto nada pasa. Yo quiero hablarles que en medio de tu cárcel Dios sigue haciendo milagros, que en medio de tu cárcel Dios sigue dándote palabra y Dios quiere bendecirte en medio de esta situación que estamos viviendo. Le dijo a Jeremías, Jeremías, compra esa propiedad. Y él no lo dudó. Dice que llegaron a la cárcel a buscarlo. Dijo, Jeremías, mira, te busca una persona que quiere venderte una propiedad. Dijo que siga. Entró a la cárcel, hicieron la escritura pública. Diga conmigo, hicieron la escritura pública. Alguien que diga, hicieron la escritura pública. Yo no consigo hermanitos que compran y venden una propiedad y no hacen una escritura. ¿Aló? ¿Aló? Es el tiempo de entender que si esto es hace 3,000 años, y hace 3,000 años hacían escritura cuando compraban o vendían, porque es el único título de valor que tiene, el único título que tiene valor. Tú todavía seas tan inocente que te venden algo y no haces una escritura. ¿Aló? Mira lo que Dios te está enseñando. Aquí dice que hizo una escritura. Y firmaron la escritura. En ese entonces no era una notaría. No era un notario, no era un juez. Eran varios testigos. Dice que hicieron el documento legal, firmaron en la cárcel varios testigos. Y él era propietario de esa casa, de ese lote, qué sé yo. No se sabe si era un lote, si era una casa, qué era, si era una finca. Pero era propietario. Diga conmigo, propietario. Alguno me dirá, pastor, ¿para qué si no lo puedo disfrutar? Estaba en la cárcel. Yo te estoy diciendo, lo que Dios va a hacer contigo va más allá de lo que te está pasando hoy. ¿Aló? Es que muchas veces tú piensas por hoy. No, Dios va más allá de lo que te está pasando hoy. Tú dices, pero ¿para qué si ya la familia ni funciona? ¿Para qué si ya yo estoy viejo? ¿Para qué si yo no tengo salud? Escúchame, Dios está mirando más allá de tu enfermedad, más allá de tu problema, más allá de tu escasez. Alguien que entienda cómo va Dios más allá de lo que tú estás viviendo en tu presente. Amén. Imagínate, él tenía ahora, en tiempos difíciles, se puede comprar mejor y él compró bien. Ahí en la cárcel tenía su título de propiedad bien guardado. Y de un momento a otro él siguió predicando dentro de la cárcel. Y un funcionario dijo, ese tal Jeremías no se ha callado, métanlo en una cisterna. Diga conmigo, en una cisterna. Una cisterna es un hueco muy profundo. Muchas veces llega a tener hasta 30 metros de profundidad para buscar agua. Resulta que dentro de la cárcel había una cisterna, pero no tenía agua. Tal vez fue una cisterna de hace muchos años atrás. Antes de construir la cárcel estuvo ahí. Como estaba seca, quedó dentro de la cárcel y la utilizaban como un lugar para maltratar y matar a los presos. Porque era una cisterna seca y bajaban al preso a su profundidad. Y como no había agua, era barro. Dice la Biblia que había barro. Diga conmigo, barro. Y la persona, a medida que se iba moviendo, se iba hundiendo. A medida que se iba moviendo, se iba hundiendo. Muchos morían ahí, asfixiados, ahogados debajo del barro. Porque su desesperación los hacía moverse. Entre más se movía, más se hundía. Pasaban días, semanas ahí, hasta meses ahí. Porque la finalidad era que murieran. Ahí estaba Jeremías. Alguno diría, ¿para qué título de propiedad si estaba en una cisterna? Yo le estoy hablando a aquellos que están en una cárcel,
que es de pronto la cárcel de la deuda, la cárcel de la enfermedad, la cárcel del problema familiar, o la cárcel de la escasez, o la cárcel de la desesperación, de la angustia, o de la depresión. Yo no sé cuál es tu cárcel, pero además de la cárcel tienes una cisterna en donde te has metido. Tienes hoy un problema donde estás metido y sientes que no puedes salir. Al contrario, entre más tratas de solucionarlo, más te hundes. Yo no sé si habrá aquí una mujer Jeremías o un hombre Jeremías que entre más trata de arreglar el problema, más se hunde. Entre más tratas de salir de esa deuda, más debes. Entre más tratas de arreglar el matrimonio, más problemas hay. Entre más tratas de seguir y guiar a tus hijos, más problemas hay. Entre más tratas de ser feliz, más triste estás. Pero quiero decirte algo. Alguno dirá, entonces, ¿de qué sirve buscar al Señor? Alguno dirá, míralo en la cisterna, míralo en la cárcel. ¿Para qué sirve buscar al Señor? Es que nadie te dijo que cuando tú buscaras al Señor no iban a pasar problemas. Nadie te dijo que tú no te podías enfermar si tú buscabas al Señor. Nadie te ha predicado eso. Nadie te ha dicho que tú puedes vivir en escasez buscando al Señor. Tú puedes pasar por cualquier tipo de problemas buscando al Señor, pero al final estará la diferencia. Diga conmigo, al final estará la diferencia. Hay un final a largo plazo y un final a corto plazo. El final a largo plazo es que tú vas a tener vida eterna. Ahí empieza la diferencia. ¡Aló! Ahí empieza la diferencia. Vas a tener vida eterna. Ahí habrá una diferencia. Oye, ¿de qué te sirve haberte ganado el mundo entero si pierdes la vida eterna? ¿De qué te sirve haber sido el más prosperado y enriquecido en esta tierra, en este mundo? Haber sido feliz, haber hecho lo que quiso y lo que no quiso también, si pierdes la vida eterna. Pero hay un futuro a corto plazo. Y Dios te está hablando que la diferencia empieza en un futuro a corto plazo. A largo plazo ya sabes que tienes la vida eterna, pero a corto plazo te dice el Señor que te voy a sacar de la cisterna, después te sacaré de la cárcel. O que entienda algo, Dios empieza después de un tiempo, a través de tu fe, a cambiar las circunstancias, porque era ahí en la cisterna, ahí donde estaba él abajo, ahí donde estaba solo, que tenía que seguir confiando en el Señor, cuando ya no había salida. Un pequeño hueco, si me muevo me hundo más, ya tengo el barro hasta la cabeza, solamente me queda una salida hacia arriba. Solamente me queda creer que puedo salir de este foso todavía con vida e ir y disfrutar de mi casa, diría Jeremías. Es ahí donde empieza la diferencia. Al principio no ves ninguna diferencia, porque al principio no hay fe. Aló. Durante no ves mucho la diferencia porque la fe es pequeña. Pero durante y un poquito más allá, la fe empieza a crecer. Y en medio de tu enfermedad, o en medio de tu problema, o en medio de tu escasez, o en medio de lo que estás pasando, tu fe empieza a acrecentarse. Y la Dios empieza a mandar ángeles a que traigan respuesta. Amén. Resulta que como él pasaba los días y seguía creyendo, le tocó a Dios mandarle rescate. Y dice que un funcionario del rey que lo había mandado para el hueco, el mismo rey que lo había metido en la cárcel, dice que este funcionario fue allá a hablar con él y dijo: oye, rey, usted no sabe la maldición tan terrible que usted y nosotros como pueblo de Israel nos vamos a acarrear si este hombre se muere en el hueco. Mire que es un hombre de Dios. Y decía el rey: pero es que este hombre de Dios dice que tenemos que entregarnos. Nosotros no sabemos si que realmente es eso lo que tenemos que hacer. Pero sea que sea lo que tengamos que hacer, ese es un hombre de Dios, sácalo del hueco porque si no lo vamos a maldecir más. Y dice que el rey mandó una orden y dijo: traigan 30 hombres fuertes que saquen a Jeremías del hueco. Cuando yo leo 30 hombres digo: este hombre no estaba a 5 metros bajo la tierra. ¿Aló? Para necesitar 30 hombres, mira, el que lo estaba mandando a sacar era el mismo que lo mandó a meter. Era el rey, él conocía la cárcel, sabía el hueco que había ahí, sabía dónde mandaba a sus presos. Porque en la antigüedad el rey era el mismo juez. 30 hombres para sacar a Jeremías. Alguno dirá aquí: pastor, es que la deuda mía no, ni porque me ayuden 30 personas.
Es que la enfermedad mía ni porque se junten 30 doctores. Es que el problema familiar mío ni porque me ayuden toda la familia. ¿Sabes una cosa? Lo que tenga que hacer Dios lo va a hacer para sacarte de tu cisterna. Lo que tenga que hacer Dios. Mira, 30 personas mandó. Es que el mismo que te mandó la enfermedad, el mismo que va a decir, te saco de aquí. ¿Sabes una cosa? Si Satanás te mandó la enfermedad, si Satanás te mandó la crisis, él mismo va a tener que ordenar, sáquelo. Sáquelo porque es orden del de arriba. Es orden del de arriba. ¿Alguien me está entendiendo? Es tiempo que te des cuenta que no te vas a quedar de por vida en la cisterna. Porque Dios hace diferencia con el que le cree y el que no le cree. Entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Y servirle no es que tú no sirves para nada. No es de ese tipo de que tú no sirves. Servirle es a Dios. ¿Cómo le sirves tú a Dios? Tú le sirves a Dios o en la iglesia o fuera de la iglesia. Hay unas personas que le servimos a Dios aquí en la iglesia, pero hay otras, y los que le servimos aquí en la iglesia también tenemos que servirle fuera de la iglesia. ¿Qué pasa fuera de la iglesia? Usted de pronto en un día de la semana se va a encontrar a alguien que tiene un problema, a alguien que usted lo ve angustiado, a alguien que usted lo ve triste. Esa es la oportunidad que Dios te está poniendo al frente para que le hables del Señor y lo invites a la iglesia. Ahí le está sirviendo a Dios. Dios tiene que hacer diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. También entre el que le cree y el que no le cree. Dios va a permitir que entres en la cisterna. Yo no sé cuántos están en esa cisterna. Yo no sé cómo se llama tu cisterna, pero de algo te digo, si allá en la cisterna tienes fe, si allá en medio de la cárcel que está ahí la cisterna y estás en lo profundo de la cisterna y el lodo te llega hasta el cuello y has comido barro, porque si te mueves empiezas a comer más barro, pero sigues creyendo, Dios te va a sacar de la cisterna. ¿Aló? ¿Hay alguien que necesita ayuda de Dios? No grites, solo dile, tengo fe. Y más que decirle tengo fe, la fe se demuestra con obras, dijo el apóstol Santiago. ¿Amén o no amén? Entonces la fe en ese momento es la tranquilidad. Si me muevo me hundo. Otro diría, pero no puedo resistir tantos días aquí. Pero el que cree dice, lo que tenga que pasar, tiene que pasar, pero yo aguanto. Yo me quedo quieto confiando en que el Señor manda lo que tenga que mandar para sacarme de aquí. Dios va a mandar el que tenga que mandar para pagar esa deuda. ¿Aló? Va a tener que pasar lo que vaya a pasar, pero ese matrimonio se salva. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tú ahí en medio de tu crisis, tú sigues creyendo. Y llegaron 30 hombres a la cárcel. 30 hombres mandados por el mismo que lo mandó al hueco. Ahora le dice, sáquenlo del hueco. Y el que estaba a cargo de los 30 hombres fue y buscó ropa vieja que estaba en la cárcel. Tal vez la ropa que le daban a los presos. Dice que fue al depósito de la ropa vieja y buscó mucha ropa y se la tiró allá al fondo del... Y empezó a caer cada prenda. 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Y le gritó, ¡hey, póntela debajo del sobaco, del sobaco! Yo digo axila, pero la Biblia dice sobaco. Y dice que Jeremías se la puso acá. Le tiró una soga y la soga se la puso debajo del montón de ropa para amortiguar. Y Jeremías hizo presión y ya entendieron arriba que había que sacarlo. Y lo sacaron. Yo no sé cuántos están saliendo a flote por la fe. Te van a tener que mandar una soga. ¿Tú qué crees que no te podían salvar? ¿Tú qué crees? Escúchame. ¿Tú qué crees que ya ese problema estaba demasiado profundo? ¿Tú qué creías que ya no podían sacarte de ese problema? Dios te está diciendo, hasta donde tenga que llegar llego, pero te levanto. Te voy a levantar. Y sacaron a Jeremías y quedó en la cárcel. Diga conmigo, quedó en la cárcel. Pero es que hay gente que quiere todo de una vez. Diga conmigo, poquito a poquito, a medida que tu fe aumenta. La fe le llegó para salir del pozo. Ahora necesitaba la fe para salir de la cárcel. ¿Aló? Porque hay gente
Hay gente que quiere que todo sea así. ¿Y dónde está la fe? Aló. Tienes un problema. Sí, poco a poco se va a resolver mientras tú vas creyendo. A medida que tú creces, el problema se va resolviendo. Seguía en la cárcel, pero Jeremías seguía creyendo. Dice que vino Nabucodonosor con todo su ejército, invadió Israel, se llevaron todo, le pusieron candela a todo. Y se llevaron a todos los presos y a todo el mundo prisionero para Babilonia. Se los llevaron a todos y algunos los dejaron. Los que veían que, dice la Biblia, que a los pobres los dejaron. Yo entiendo algo, a veces el pobre ni para sublevarse tiene capacidad. Uno ve en la Biblia y en las guerras que siempre a los pobres los dejaban. Porque la gente dice, si eres pobre es porque no tienes ideas. Porque la pobreza está en las ideas, no en la plata. Amén. Entonces se llevaron a Jeremías y el rey Nabucodonosor mandó a decir lo siguiente: búsquenme a Jeremías. No sé quién sea Jeremías, pero sé que es un profeta y necesito bendecir al profeta. Búsquenlo donde sea. Y empezaron a buscar a Jeremías. Ya iba encadenado rumbo a Babilonia y mandó un funcionario: suéltenlo. Y soltaron a Jeremías. Y vino el funcionario y dice: mira, de parte del rey. El rey te dice, el rey Nabucodonosor, que por favor, que perdone. No sabíamos que tú eras el profeta. ¿Dónde quieres vivir? ¿Quieres irte con nosotros al extranjero, a Babilonia, y vivir allá? Te vamos a dar comodidades. ¿O quieres regresarte a tu tierra y vivir en tu tierra? Donde tú quieras, el rey te respeta. Jeremías contesta. Yo creo que él no dijo, pero pensando, yo tengo un título de propiedad ya. Yo mejor me devuelvo para mi tierra. Y él dijo, me devuelvo para Israel. Dijo, listo. Pero el rey dijo que te diera plata porque no tienes. Coge platica, por favor, con esto puedes vivir unos mesecitos mientras pones tu negocio, devuélvete y que el Señor te bendiga. Jeremías, el que estuvo en la cárcel, fue bendecido por los mismos impíos. Mira lo que te estoy diciendo. A medida que tu fe crece, tu bendición llega. El que estuvo metido en la cisterna, el que estuvo en la cárcel, ya no estaba en la cárcel, ya no estaba en la cisterna, ahora devolvía su tierra para hacer uso de su propiedad, de su bendición. El rey de Israel, su rey, no le daba su puesto, pero el rey extranjero le dio su posición. Mira lo que te quiero decir, tal vez hay gente que no te valora, pero los que tienen que valorarte te van a valorar y te van a bendecir. Aló. Aquí hay más de un Jeremías que hoy está en la cisterna. Y te va a sacar Dios de la cisterna. Si en medio de su cisterna miras hacia arriba y dices, Señor, yo dependo de ti. ¿Cuántos están en una cisterna? Colócate en pie. Allá en casa, ponte en pie. Mira hacia arriba de tu cisterna, de tu problema, de tu caos, de tu inconveniente, de tu enfermedad o de tu deuda, de tu discordia. Y mira hacia arriba. Señor, solo con tu ayuda puedo salir de aquí. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que todo el que tenga fe, en medio de su crisis, en medio de su problema, va a salir adelante. Ni una cisterna, ni una cárcel los va a detener. Porque los barrotes un día se romperán. Las cadenas caerán y serás libre de ese problema, de esa cárcel en donde estás metido. Esa cisterna, aunque es muy profunda, solo Dios puede sacarte de ahí. Y si es necesario mandar 30 hombres, mandará 30 hombres, si no 40, y hará lo que tenga que hacer, pero te va a ayudar, te dice el Señor. Por muy difícil que sea sacarte, Dios te dice, te voy a sacar de tu problema si lo crees. Por muy profunda que sea tu cisterna, si tú lo crees, el Señor va a mandar ayuda.
Amén. Amén. Una vez leí y escuché que Dios nos trata con, nos libera, nos saca con lazos de amor. Y yo dije, ¿cómo así lazos de amor? Resulta que cuando le mandaron la ropa vieja para poner aquí debajo de la axila y después la cuerda, yo entendí que son los lazos de amor. Que en medio de nuestro proceso Dios va a tratar que nos duela lo menos posible. Amén. En medio de nuestra incomodidad Dios va a hacer lo posible para que sea lo más suave posible. ¿Aló? Con harapos viejos, pero suavizó el dolor. Usted se imagina Jeremías si no se hubiera puesto nada aquí abajo, sino la cuerda. Cuando, imagínese al día siguiente, pobre. A la semana entrante, Jeremías, ¿qué te pasa? Pareces un águila. ¿Te imaginas el dolor tan berraco acá? Pero Dios hasta de lo más mínimo tiene cuidado de ti. ¿Tú qué crees que estás allá abandonado en el pozo? ¿Tú qué crees que estás solo en la cisterna? Dios te dice, no estás solo, te voy a levantar, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Te sacaré de esa cisterna y después de esa cárcel y después de haber creído que yo te puedo sacar de esa cisterna y esa cárcel, entonces gozarás de la bendición que te he dado. Muchos ya tienen la bendición y no la pueden disfrutar. Jeremías no la podía disfrutar hasta que no saliera de la cárcel. Primero de la cisterna y después de la cárcel. ¿Sabes? Hay una cantidad de bendiciones ahí que Dios las hizo para que las disfrutaras ahora que salgas de tu cisterna y de tu cárcel. ¿Cuántos quieren salir de su cisterna? Levánteme la mano. Yo quiero que le pongas nombre a tu cisterna. Para algunos será deuda, otros escasez, otros enfermedad, otros problemas en el matrimonio, otros problemas con sus familiares. ¿Qué sé yo cómo se llama tu cisterna? Dile, Señor, yo voy a salir de mi cisterna. Ahora piensa en tu cárcel. Tienes una cisterna, tienes una cárcel. Otro problema. Dios también te va a sacar de la cárcel. Y aunque parezca que la salida de la cárcel es peor, porque imagínate, lo cogen, tumban la cárcel, incineran la cárcel y se lo llevan con cadenas y todo. Aunque creas que la salida de tu problema sea peor, alguien dice por ahí, es que resultó peor el remedio que la enfermedad. Pero en el trayecto, por tu fe, te darás cuenta que todo cambia. Y un funcionario llama a Jeremías y dice, espérate, desencadénenlo. Suéltenlo. Ven para acá, Jeremías, qué pena contigo. ¿Te quieres ir con nosotros o te quieres devolver? Mira lo que el Señor te está diciendo y con esto cierro. Mira, tu destino estará en tus manos porque tu fe está contigo. Te tendrán que preguntar, disculpa, ¿quieres trabajar aquí o quieres trabajar acá? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quieres vivir aquí o quieres vivir acá? ¿Alguien me está entendiendo? Jeremías dijo, no, yo me quiero devolver. Bueno, devuélvase, aquí está la plata, coja. Ay, gracias, Señor. Saludes a su rey. Hasta el mismo diablo te va a bendecir. Porque si tú lees la Biblia, Nabucodonosor es tipología de Satanás, pero hasta el mismo infierno te va a bendecir a ti. ¿Aló? Gente que de cristiano nada, prepárate que tiene una gran bendición para ti. ¿Aló? Padre, gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que nuestra cisterna está a punto de terminar. Vamos a ser sacados de nuestra cisterna. Padre, oro para que nos saques también de la cárcel
y que todas aquellas bendiciones que están ahí, que hemos adquirido y que vamos a recibir después de que salgamos de esta cisterna y esta cárcel, Señor, las podamos disfrutar en el nombre poderoso de Jesús, y que todo el que nos quiera bendecir los bendiga, hasta el mismo infierno que nos bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Y todo el pueblo dice amén, amén y amén. Hasta la próxima.